En 1978, las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes hicieron en Estados Unidos un experimento. Entrevistaron a 150 mujeres de alto rendimiento y cuyo éxito era reconocido públicamente. Pues bien, a estas mujeres les preguntaron a qué se debía su éxito y sus respuestas fueron que o habían tenido mucha suerte o que se habían exagerado sus logros. De este experimento surgió el síndrome de la impostora. Es un síndrome que, aunque padecen mujeres y hombres, lo padecemos mucho más las mujeres. Para que os hagáis a la idea, la consultora KPMG hizo hace unos meses un estudio en el que decían que un 75% de las mujeres ejecutivas padecían de este síndrome. Bien, pues hoy hablaremos con Beatriz Arias, una ingeniera de telecomunicaciones que trabaja en Nokia y que ha escrito el libro Síndrome de la impostora, liderando en femenino. Por cierto, este podcast lo he subido también en formato vídeo, así que a partir de ahora nos podréis escuchar y ver cada semana. Espero que os guste. Pues Beatriz, lo dicho, muchísimas gracias por decidirte unirte al podcast. Me hacía mucha ilusión después de ver, que has escrito el libro que hablaremos ahora, después que tenemos, conexiones como Clara la Piedra y tantas mujeres. Muchas gracias a ti. Y como te decía cuando contactamos, me encanta, al revés, te doy yo las gracias por darme este altavoz y porque, como estábamos hablando, todos los altavoces suman, todos. Cuantas más voces pongamos, mejor para ayudar a que esto empiece a ser un poquito más igualitario y que haya más mujeres en espacios donde quieran estar, básicamente, y en las mesas de decisiones, sobre todo, pero que lleguen a donde quieran llegar. Primera pregunta, ¿por qué te interesaste por el mundo de las telecomunicaciones? Pues yo siempre cuento, cuando hablo en las presentaciones que hago sobre el libro, siempre cuento que soy ingeniera de telecomunicaciones, pero que siempre me sentí una ingeniera rara, porque en realidad yo no entré por una vocación clarísima de, primero de saber a lo que iba, porque con 17, 18 años es difícil saber, primero tener una vocación clarísima y segundo, la carrera que vas a estudiar, qué es lo que te va a enseñar o lo que te va a aportar, ¿no? Entonces, no era tanto por eso como por una cuestión práctica de estar en una carrera que sabía y me estaban también informando y asesorando que tenía muchas salidas profesionales, pero sobre todo lo que me llamaba la atención era el ayudar a que las personas no se sintieran nunca solas y se pudieran comunicar al margen de la distancia. Daba igual la distancia, ¿no? Entonces, quizá por un mero juego de palabras, de telecomunicaciones, pero sobre todo fue algo pensando en, bueno, a ver si puedo ayudar a que las personas no se sientan nunca solas, ¿no? Que puedan comunicarse independientemente de la distancia. Ten en cuenta que hace ya más de 25 y 30 años, 26, 30 años que yo hice la carrera, con lo cual los móviles todavía no los teníamos tan a mano como ahora. Lo que teníamos eran teléfonos fijos, las conferencias a larga distancia eran carísimas, aún eran caras, en fin. Y aquello también venía quizá por una sensación de inicio de cuando era pequeña, ¿no? Yo nací en Australia, claro, en Australia en el año 74, donde los móviles no estaban ni pensados para el gran público. Entonces, aunque volvimos a España, mis padres volvieron cuando yo tenía apenas 3 años, no percibí esto o no lo viví, pero sí tuve el tiempo suficiente para entender ese dolor, ¿no? De estar lejos de los seres queridos, no poder comunicarte y sentirlo cercano y demás. Pero fue un poco quizá ese fondo de una experiencia personal interna la que hizo que, ¿por qué no? Telecomunicaciones. Ah, qué bonito. Mira, bueno, es que siempre cuando hablo con vosotras, al final lo que veo en común, ¿no? Es que las mujeres en general buscamos que haya una finalidad, que haya un impacto en la sociedad, ¿no? No Que haya un tanto por... propósito, eso Exacto, es, eso exacto. es. Y sí, tecnología, ciencias, las llamadas disciplinas STEM, sabemos que es
importantísimo, urgente, SOS, que haya más chicas que estudien estas disciplinas, porque si no las hay, cuando llegamos luego al mundo profesional, tampoco están, tampoco estamos y no estamos tampoco en la mesa de decisión y eso está generando ya estragos y problemas. Después hablaremos más de tu libro, Beatriz, del síndrome de la impostora, pero antes, ¿nos podemos recuperar del síndrome de la impostora o es algo que llevas toda la vida ahí? Nos podemos recuperar, lo que podemos es convivir con ellos sin que sea un elemento bloqueante. Incluso hacerlo que sea un poquito aliado. Esto es como, muchas veces el miedo. Dicen, no, es que el miedo, hay que vivir sin miedo. No, es que el miedo es inherente al ser humano, igual que la alegría, igual que la tristeza, no te lo vas a poder quitar. Pero lo que sí puedes hacer es que en lugar de que se ponga delante y te bloquee, lo pongas del lado, le coges del bracete y te lo llevas contigo. Pues con el síndrome de la impostora pasa igual. ¿Cuándo decidiste escribir sobre esa vocecita, sobre ese síndrome de la impostora? ¿Cómo te viene la inspiración? Pues mira, no tenía ninguna idea, ninguna intención de escribir un libro. No, las cosas surgen, quizás las grandes cosas siempre surgen así, ¿no? Sin planificarlas, un pasito te lleva a otro. Pues en el año 2019 participo en un programa de formación de liderazgo para ejecutivas dentro de la compañía, con plazas muy, muy limitadas. Era un programón, la verdad. Y a mí me supuso, wow, un antes y un después. Me abrió muchos ojos, ¿no? Porque estaba muy bien enfocado, y esto es algo que muchas veces yo en las charlas también menciono aposta, porque muchas veces programas de desarrollo profesional y sobre todo de liderazgo para mujeres dentro de las empresas in company se enfocan mucho a, bueno, bien programas de mentoría, de mentorizar a esas mujeres, asignándoles un mentor más senior que es el que les enseña y demás, pero el trasfondo que suele tener es el de tú puedes, el de venga que tú puedes, ¿no? El de vamos a reforzar tu confianza en ti misma. Ojo, no digo que esté mal, lo que digo es que es insuficiente. Entonces, a partir del programa que recibí, este no iba en esa línea, fue muy diferente. Y cuando acabó, hacía poco que se había cruzado por mi camino este concepto. Había leído sobre ello, es algo con lo que yo me sentí identificada y propuse a la directora de diversidad e inclusión en recursos humanos que coordinaba este programa de liderazgo que lo incluyese este tema. Y la sorpresa fue que a los 2 o 3 meses me contacta de nuevo y me dice, vamos a lanzar la siguiente convocatoria, ¿qué tal si vienes y hablas tú sobre esto? Directamente. Entonces, bueno, ahora ya he escrito un libro, han pasado 3 años, pero en aquel momento fue un poco shock ponerme delante de otras 30 súper brillantes profesionales, compañeras en la compañía, de todo el planeta, a las que les di una charlita de unos 20-25 minutos, ¿no? Es abrir tu vulnerabilidad, sobre todo porque es un tema que cuesta mucho, igual que cualquier aspecto acerca de nuestra vulnerabilidad, sobre todo cuanto más nivel de exposición tienes, ¿no? Más cuesta hablar de la vulnerabilidad y sin embargo hablar de ella es un acto de fortaleza. Y bueno, pues de aquella charlita me sorprendió que dos de las asistentes, de las oyentes, me pidieron que llevara esa charla también a sus equipos. De aquellos dos salieron otras tantas. Yo siempre pensaba, bueno, esta es la última charla que he dado sobre esto y ya está, porque no es mi trabajo tampoco, no me dedico a ello. Pero desde entonces, pues yo creo que habré dado esa charla ya unas 20 veces en diferentes foros, ya también fuera de la compañía. De una salía otra, en cada una de ellas salían preguntas súper, súper interesantes que me ayudaban a mí también a ir pues formando un mensaje más y más completo, ¿no? Y surgió la idea, comentándolo con una amiga, cuando le dije que acababa de tener la última charla y cómo tantas mujeres habían resonado con lo que les contaba de tantas diferentes partes del mundo, de diferentes niveles dentro de la organización. Aquí había algo, ¿no? Yo decía, aquí hay algo, esto no es normal, no puede ser normal que a tantas mujeres nos resuene esto. Y ella me dijo, pues ya estás tardando en
ponerlo por escrito, escribí un libro. Mi primera idea, fíjate lo que te digo, hasta dónde llega este tema, fue, vale, pues todo lo que les he contado lo pongo en un PDF y se lo mando. Pero luego viene el proceso creativo y cuando me puse delante de la pantalla a escribir, empezaron a surgir otras muchas cosas, ¿no? Y por eso quise utilizar el libro en primera persona, escribirlo en primera persona, como es vivencial, desde luego, como con la excusa un poco de la experiencia y el contexto en el que yo me he movido en estos 23 años, en el mundo de la tecnología, siendo mujer y en el mundo del liderazgo, hay muchas dimensiones y muchas variables que tocar en torno a esto del síndrome de la impostora. Entonces, por eso fue todo un viaje también para mí y al final acabó siendo un libro. Beatriz, quería entender un poco tu carrera profesional, porque cuando veía tu LinkedIn has estado básicamente en dos grandes empresas, Nokia, Siemens. ¿Qué es lo que te enamoró de estas dos grandes empresas y por qué decidiste hacer carrera tantos años en ellas? Pues entré en Siemens, fíjate, cuando estaba todavía terminando la carrera. Ofrecían becas para empezar a trabajar a tiempo parcial, lógicamente, contrato de beca. Y bueno, esto es algo que siempre me ha ocurrido. Nunca he podido. La paciencia no es una de mis virtudes, precisamente. Entonces, siempre he querido saber, antes de llegar allí, de qué puede ir aquello. Total, bueno, pues que empecé como becaria en Siemens y con la gran suerte de que entré además en un departamento donde la actividad que yo tenía que realizar tenía que ver con la especialidad que yo había estudiado, de comunicación por radio. Entonces era para mí como, wow, sentirme súper, lo que estaba viendo en la teoría, es decir, los decibelios de potencia de lo que estaba viendo en las clases, pues lo estaba usando para trabajar, ¿no? Entonces empezó siendo una manera pues muy ilusionante de ver que lo que estudiaba servía para algo, que de verdad tenía una utilidad, ¿no? Y en Siemens seguí, cuando ya acabé la carrera, pues ya me contrataron, hicieron el contrato profesional de tiempo completo y aproveché para viajar, porque una de mis mayores ilusiones en esta vida y pasiones es viajar. En cuanto acabé la carrera, me hicieron el contrato para irme a trabajar a Palma de Mallorca, donde había que desplegar una red. Bueno, en aquel momento estamos hablando del 3G, cuando el 3G estaba empezando, y de allí di el salto a Alemania. Entonces, me ofrecía la posibilidad de trabajar en lo que había estudiado y además viajar, conocer a otras personas, otras culturas, trabajar con otro tipo de eso, de hacer, otra forma de hacer. Y la verdad que pasar a Nokia fue algo, bueno, un poco transaccional, porque en este mundo de las telecos, de esta industria, los movimientos de adquisiciones, fusiones, spin-offs, en fin, están a la orden del día, ¿no? Y de aquellas, la división en la que yo estaba, de Siemens, era de redes de telecomunicaciones, se fusionó con Nokia para generar Nokia Siemens Networks en aquel momento, que era una compañía de redes de telecomunicaciones. Y finalmente Nokia se acabó quedando con la parte de Siemens, Siemens vendió su parte, desde entonces somos Nokia. En Nokia para mí el cambio fue aún mejor y porque Nokia es una empresa realmente global en el sentido de el trabajo que hagas en un país, como vamos a poner jefe de proyecto, es el mismo tipo de trabajo que harás en otro país como jefe de proyecto, ¿no? Lo pondré en la descripción del podcast. Como te decía antes, vi el vídeo, ¿no?, de una masterclass que diste en Nokia. Entonces, cuando ya te planteas gestionar un equipo, ¿cómo pasas de ser el compi a ser el manager? Pues no es nada fácil y además es algo que se suele dar muy habitualmente, para lo que no se suele preparar a las personas, tanto para el que de repente pasa a ser compañero de sus compañeros, a ser responsable o jefe de sus compañeros, como para ese equipo que ahora ve que un compañero pasa a ser su jefe. Entonces, ¿cómo se hace? Pues lo primero, y no es tampoco inmediato, es un proceso.
siempre es un proceso que necesita su tiempo para que lo acabes de integrar. Lo primero es darte cuenta de que no es solo que tú hayas cambiado de peldaño, sino que de repente en este sistema ocupas una posición distinta. Desde una posición distinta, tu relación con el resto, digamos, elementos de ese sistema tiene que cambiar por narices, porque si no, estaría intentando quedarme aún en la posición anterior si no cambia nada. Y claro, por pura física, en dos sitios a la vez no puedo estar. Entonces conlleva otras habilidades y la relación ya no puede ser de compañeros. La relación es diferente porque sí hay una jerarquía. Otra cosa es fuera del trabajo, cuando salimos por la puerta de la oficina, ahora virtual, en lo que ya no es horario de trabajo, ya no estamos en el sistema equipo de trabajo, estamos en un sistema de amigos. Ahí tenemos otras relaciones diferentes. ¿Y qué opinas entonces de las organizaciones que dicen no somos jerárquicos, es una estructura llana? Bueno, eso queda muy bien, sobre todo cuando se dice como si fuera una especie de ventaja sobre una estructura jerárquica. Pues depende. Esto que se llama ahora de equipos agile, los equipos agile también necesitan una estructura, aunque sea temporal. Otra cosa es que la estructura que fijemos para este determinado proyecto en el que nos constituimos como equipo para sacar adelante y llegar a tal objetivo, esa estructura no necesariamente es fija o la misma que ocupamos por, vamos a llamar, relación contractual con el global conjunto de la empresa, ¿no? Siempre tiene que haber una organización, porque si no, en el caos no avanzamos. ¿Y cómo has visto evolucionar la inclusión de la mujer o que cada vez se intente que haya más mujeres en grandes empresas como Siemens, como Nokia? ¿Hay evolución o aún queda trabajo por hacer? Sí, hay evolución. De hecho, ya no solo depende de la experiencia personal de cada una, pero es que además lo dicen los indicadores del Foro Económico Mundial, por ejemplo, ¿no? Su informe anual de brecha de género, el Global Gender Gap, lo mide todos los años. Está mejorando, sí, se han hecho esfuerzos genuinos porque haya mayor diversidad, porque las empresas también empiezan a entender que ya no es cuestionable y ya no solo no es cuestión de cuestionarlo porque es una pérdida de tiempo. Es que mientras tú lo estás cuestionando, tu competidor que sí se ha movido está mejorando su rendimiento con respecto al tuyo hasta un 50 y tantos por ciento. ¿Qué opinas de estas políticas de la cuota? Yo opino que son necesarias. Todos los grandes cambios ocurren poco a poco, pero para que ocurran más rápido, normalmente en la historia de la humanidad o se produce mediante una guerra o se produce mediante normas que son incómodas de inicio porque suponen romper una tendencia que no se cambiaba nunca, pero que empiezan a cambiar patrones de manera gradual, ¿no? Y un poquito más rápido que si no hiciéramos nada, si no impusiéramos esa norma. Y es verdad que puede haber quien se adhiera a la norma simplemente por no quedar mal en la foto o porque no me penalicen, como dicen, pues por postureo. Pero incluso aunque sea así, en el transcurrir general de todo ese movimiento, habrá quien acabe integrando en su ADN esta nueva corriente. Habrá quien no lo haga nunca. Eso es como la gestión del cambio, ¿no? Ahí siempre hay alguien que se queda por el camino. Pero entre tanto, el cambio va arrastrando cada vez a más y más empresas en este sentido, y más industrias. Y en las posiciones de liderazgo, ¿a quién tienes tú como referentes? ¿Mujeres líderes o hombres líderes? ¿Quiénes son tus referentes? Normalmente la gente cuando preguntas esto hay dos tipos. O damos el nombre de alguna super líder de primera línea, como puede ser Michelle Obama. Para mí es súper inspiradora. También Sheryl Sandberg y mi madre, que es lo que solemos decir todos. Porque fíjate, cuando nos hacen esta pregunta, la mayoría acabamos acordándonos de nuestra madre, mencionando a nuestra madre. Y yo siempre me pregunto,
Bueno, ¿y por qué luego en el día a día no nos acordamos a la hora de relacionarnos con otras mujeres y poner en valor esas habilidades que pueden estar mostrando esas mujeres, igual que mostraba o muestra nuestra madre, ¿no? Que lo hemos vivido mucho más de cerca. Pero es así, todos nos acordamos de nuestra madre, siempre admiramos fortaleza, resiliencia, una serie de cosas que en realidad siguen también estando presentes en el día a día a nuestro alrededor, ¿no? Pero es cuestión de educar el ojo también para observar mejor. Y cuando buscamos referentes, ¿hay diferencia entre el liderazgo femenino y el masculino? Sí, sí que lo hay. A ver, esto también causa a veces controversia, ¿no? Dependiendo a quién le preguntes, hay quien dice que es más purista y que el liderazgo solo hay uno. No es cuestión de género, si es masculino o femenino. Bueno, yo de lo que hablo es de lo que solemos ver, lo que suele ser habitual. Sí, sí solemos liderar de manera diferente, porque es cierto que el liderazgo masculino suele estar muy enfocado porque también está reforzado en ese sentido, positivamente, a un objetivo muy concreto para llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, hay determinadas situaciones, dependiendo del mercado, de la situación de la empresa, de un montón de variables, en las que necesitas que ese sea el estilo predominante. Pero también hay otro tipo de situaciones, como pueden ser momentos en los que necesitas crecer, los que necesitas innovar, en los que el liderazgo femenino, que es más sistémico, más holístico, en el sentido de que es capaz de tener más variables en cuenta a la vez, sin perderse por el camino, claro, pero es más, en un sentido más transversal. Entonces esto te permite probar otras cosas, arriesgar con cosas nuevas, ¿no? Es como que abre más espacios para la innovación, la asunción de riesgos, los errores, aprender de los errores, incorporarlos para seguir creciendo. Entonces, es un tipo de liderazgo que puede ser más necesario o más útil en otros momentos, otras fases, ¿no? Del ciclo vital de la empresa. Hay un tema importante. Liderazgo masculino o femenino no significa necesariamente que sea un hombre o una mujer. La misma capacidad tenemos unos y otros, unas y otros, en desarrollar y entrenar habilidades de un tipo de liderazgo y del otro. ¿Qué pasa? Que, y aquí juegan mucho a favor y en contra los estereotipos, ¿no? Cuando se favorece mucho más la aceptación desde el estereotipo de lo que se espera de ti como mujer siendo líderes, que seas más conciliadora, que seas más apaciguadora, complaciente incluso, en fin, una serie de cualidades que se consideran tradicionalmente femeninas, pues tendemos a asociar de manera unívoca liderazgo femenino-mujer, liderazgo masculino-hombre. Pero bueno, ahora vamos a hablar de tu libro. Hemos hablado de liderazgo, liderando en femenino. Síndrome de la impostora. Leí, ¿no? El síndrome de la impostora es padecido por el 82% de las mujeres. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo sé si tengo el síndrome de la impostora? Síntomas son múltiples, pero si lo pudiéramos resumir en una frase sería eh, como la duda y el cuestionamiento constante o el descrédito en el sentido de, nah, no es para tanto, de tus propios logros, tus propios éxitos, los achievements, ¿no? E incluso de tus capacidades, ¿no? Normalmente, cuando uno padece este síndrome del impostor, es un sentimiento, no es ninguna patología, y esto es importante que quede claro, no es ninguna patología, con el hecho de que es un sentimiento constante, ¿no? Continuado en el tiempo. Porque por otro lado es algo que todos padecemos en algún momento de nuestra vida. Normal, cuando te enfrentas a algo nuevo, a un reto nuevo, toda una narrativa ahí, eso es normal, es algo, yo diría que hasta saludable, cuando nos enfrentamos a algo nuevo, ¿no? Y esto le pasa a hombres y a mujeres. De hecho, el síndrome del impostor no es específico de género, pero sí lo padecemos más las mujeres, más me refiero a en mayor cantidad, con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Y entonces esto fue lo que a mí me hizo también cuestionarme por qué. ¿Qué hay aquí? Venimos con un defecto de fábrica por el hecho de nacer mujer. Eh, naces mujer, entonces naces con la interrogante aquí puesto y vas siempre cuestionándote. ¿O qué hay aquí, no? Entonces tiene mucho que ver con
el mensaje externo que recibes que te valida o que te invalida, que te dice ahí sí o ahí no. ¿Qué pasa? Que ese mensaje tiene que ver con las gafas con las que observa cada uno el mundo. Y las gafas con las que observamos el mundo están sesgadas por naturaleza. Y esos son los sesgos inconscientes que tenemos, los prejuicios que tenemos por el hecho de tener un cerebro, simplemente. Esto hace que en un momento dado, por ejemplo, en el contexto que hablábamos, ¿no? De mujer en tecnología, liderazgo, donde eres una minoría, los mensajes que son muy subliminales hay a tu alrededor, es fácil que en un momento dado te acaben invitando a cuestionarte si eres lo suficientemente buena, si tienes todo el crédito o el mérito también para estar ahí, porque eres la única que está ahí, y es algo tan inconsciente que muchas veces, muchas mujeres me han dicho, yo pensaba que no lo tenía, pero cuando he leído tu libro me he dado cuenta de que, ostras, que esto también me ha pasado, es que yo también he sentido esto en un momento dado. Yo puedo sentirme como una colega más con ellos, pero en el fondo eh, la cultura, la estructura de la empresa eh, tiene ciertas normas no escritas, sesgos que están pululando que hacen que yo me sienta cuestionada o sienta que cuando, por ejemplo, y esto es algo que está también estudiado, documentado, a mí se me interrumpa más en las reuniones que a un compañero hombre. Estos son estudios que van saliendo, no sé si era de Harvard también, donde demuestran que a las mujeres en promedio se nos interrumpe, no sé si era 2,5 veces más que a los hombres. Con los datos es más fácil valorar que no es algo que solo me pase a mí, que es lo que tendemos a pensar, ¿no? Solo me está pasando a mí, quizás es porque yo todavía no he demostrado lo suficiente, no me ven lo suficientemente buena, entonces tengo que demostrarlo. Y en el tengo que demostrarlo me meto en una rueda de dar el 200% todo el tiempo, es la trampa del perfeccionista, ¿no? Que a su vez conlleva a un miedo a que se den cuenta de que aún no sé todo lo que debería saber. Claro, esto lo que hace es que nos pone en una mirada constante, muy, muy sesgada, de lo que creo que me falta, en lugar de estar mirando también a lo que sí que tengo, lo que ya he demostrado, las fortalezas, las habilidades que yo ya tengo, ¿no? Y luego, repito, que es en lo que yo quería hacer hincapié con este libro, es en, ojo que no todo está en tu cabeza. Date cuenta de que hay muchísimos sesgos inconscientes a tu alrededor, que desde las gafas del otro el mensaje subliminal que te puede estar dando es el que te hace creer que tú aquí aún no eres lo suficientemente buena para estar aquí. ¿Tienes algún ejemplo, Beatriz? Un ejemplo que comento también en el libro fue un feedback que recibí por parte de uno de mis jefes, ¿no? En uno de los puestos en los que, bueno, como los últimos 8 o 9 años llevo en puestos de cambio, de gestión del cambio, de transformación, proyectos complejos o digitalización, es gestión del cambio al final, ¿no? Entonces, este jefe me escogió en un proceso de selección para llevar este proceso de cambio en el modo de operación de toda la organización. Al cabo de un año, su feedback fue muy buenos los cambios que propones, pero claro, algunos de tus compañeros, de tus colegas, no les gustan. Entonces tienes que intentar que les gusten, que ellos te vean como una amiga en todo esto y que les gusten los cambios que propones. Y claro, pensé, ¿y si yo fuera un hombre en este momento en vez de ser una mujer, me estaría diciendo lo mismo? Posiblemente no. ¿Por qué? Porque ni siquiera él seguramente es consciente de ese sesgo. De lo que espero de ti es que los demás, que seas complaciente, ¿no? Que los demás no se quejen, no haya ninguna tensión. Pero si yo fuera un hombre, posiblemente el que hubiera tensión se vería como un,
una fortaleza mía, como una líder fuerte, un líder fuerte, ¿no? ¿Por qué queremos dar el 200%? ¿No? Decías, entramos en ese loop vicioso y siempre estamos dando el 200%. ¿Por qué? ¿Por qué no damos el 80%, como decías en tu charla? Porque entramos en ese discurso totalmente subjetivo de perfeccionismo, ¿no? La perfección no existe, no es nada objetivo, no es algo que tú puedas cuantificar. Cuando uno dice, no, es que tengo que llegar a ser la mejor que es, ¿cuánto es? ¿O con respecto a qué? ¿O con respecto a quién? Entonces, no entramos nunca en este discurso tan elaborado, simplemente es 100. Entonces, eso me pone en una carrera sin límite, una carrera infinita. Siempre estoy corriendo, siempre estoy mirando hacia arriba, hacia todo lo que me falta y nunca hacia todo lo que ya he recorrido, ¿no? Entonces, por eso nos ponemos al 200%, porque no nos planteamos la pregunta de una forma mucho más medible, más cuantificable. Y lo peor y lo más frustrante, que esto también pasa mucho como efecto colateral, cuando una se siente una impostora constantemente, es el, mientras yo estoy en el llegar a un 200%, que no sé dónde está, porque no está ninguna cosa concreta, otra persona, otro compañero o compañera, otra persona con menos habilidades o menos capacitación incluso, consigue llegar antes que yo. Claro, pero ahí el trabajo mío no es mirar mal al otro. El otro ha hecho lo que haría cualquiera, ¿no? El trabajo lo tengo que hacer con respecto a mí, que es lo que a mí me está haciendo estar en ese 200%, que lo que me hace es invertir mucho más esfuerzo y tiempo del que corresponde. Hay un eslogan en Facebook que era Done is better than perfect. ¿Crees que el síndrome de la impostora lo tenemos sobre todo en ambientes más masculinizados, donde hay poca presencia de mujer, o lo podemos encontrar en cualquier empresa de cualquier sector? Bueno, lo que dicen los expertos es que sin ser específico de género, sí que las mujeres lo padecemos con mayor frecuencia, pero sobre todo las minorías infrarrepresentadas, realmente son minorías en colectivos más grandes. Y ahí cabe cualquier situación en la que cualquier persona en un momento de su vida, y sobre todo en el terreno profesional, te puedes ver o sentir como una minoría. Y la minoría puede ser algo subjetivo incluso, ¿eh? No solo por lo que pueda ser físicamente o más evidente, sino porque yo, por nivel de estudios, pues me sienta inferior a estos con los que me siento, que seguramente han estudiado en Harvard y yo no. O sea, muchas veces es algo también subjetivo, ¿no? Ahí vuelvo con lo de los sesgos inconscientes propios. Los ajenos están ahí, pero también uno tiene que darse cuenta de los propios, esas creencias limitantes que están haciéndome eso, alimentando ese sentimiento de impostura, ¿no? Y entonces, ¿cómo te curas, no? Ya hemos hablado que no es una patología, ¿no? Es tener confianza en una misma, en uno mismo y, ¿no? Y como destruir esos sesgos o acabar con estas creencias autolimitantes. ¿Cómo empiezo a trabajar en ello? La confianza se trabaja. Esa es la primera buena respuesta resumida, ¿no? La confianza hay que trabajarla. Hay personas que pueden, por naturaleza, venir a este mundo con una autoestima saludable. Bueno, es un tema importante porque hay que diferenciar entre autoestima y autoconfianza, ¿eh? Son dos cosas muy diferentes. A ver, Eh, Uno puede nacer con una autoestima saludable, pero sentirse un impostor o una impostora, porque es la confianza en sí mismo la que no está trabajada o no está reforzada o está deteriorada como una lluvia fina, ¿no? Desde que uno es pequeño, va creciendo, forjando su identidad, quién es como persona, qué tipo de mensajes va recibiendo de manera inconsciente que te hacen sentirte aceptado en el entorno familiar, en el núcleo más cercano, al más amplio, a los amigos, al grupo en el colegio, la universidad, en trabajo. Entonces, en función de los mensajes que me van haciendo, que voy recibiendo, percibiendo,
que me hacen sentirme aceptado o aceptada, voy forjando una identidad, una autoidentidad, ¿no? Una proyección de quién creo que soy. Entonces, puede que tengas una autoestima saludable, pero la confianza no está ahí al nivel al que tendría que estar, ¿no? Y en esto contribuye el entorno. Entonces, es trabajárselo, a veces dependiendo de la persona, de las circunstancias, pues puede venir bien un acompañamiento de un profesional, pero no necesariamente tiene que ser esto la única vía, ¿eh? Depende de cada persona. Porque para mí la clave está en lo que decía antes, en poner conciencia. Cuando pones conciencia pones foco, pones luz. Y lo bueno de la conciencia es que en el momento que la pones no hay vuelta atrás. Ya sabes, ya sabes que por ahí no es. Otra cosa es si sabes cómo hacerlo o no, entonces ya pones otras, buscas herramientas, pero ya sabes que por ahí no es. O como mucho soy consciente de que soy inconsciente de algo, ¿no? En la curva del aprendizaje también. ¿Cómo me lo trabajo? Bueno, para mí hay muchos clics que ayudan y también tenerlos por escrito, recordarlos de vez en cuando. Una de las cosas que recomiendo en las charlas siempre es hazte un listado de todos los logros que hayas tenido a lo largo de tu vida, de logros pequeños, pequeñitos, pequeñísimos, medianos, grandes, súper grandes, de todo tipo, personales, profesionales, de algo que en su momento te costó, pensaste que te costaría, que o dudaste o iba a ser un esfuerzo para ti y finalmente lo conseguiste. Pero solo lo que es el listado del hecho en sí. No entrar en, porque esto es muy propio del síndrome de impostor, de ya, pero fue porque me ayudaron, porque tuve suerte, porque de esto va el síndrome del impostor, ¿no? De desacreditar tus logros. O sea, desacreditarlo en el sentido de asociar la razón siempre a una causa externa, ajena a ti. De hecho, el término lo acuñaron dos psicólogas, Clance y Ames, eran en el 79, porque observaron a un grupo de mujeres profesionales con logros más que evidentes y les hicieron un seguimiento durante 5 años y constataron cómo nunca ninguna de ellas tenía un sentimiento de éxito, sentimiento interno, ¿no? De asociar ese éxito a algo como algo mío, a pesar de esos logros evidentes, ¿no? Entonces es constantemente, cuando lo consigues, es por algo de fuera. Me han ayudado, en realidad es porque tengo un equipo que funciona muy bien, en realidad es porque yo era la menos mala de las opciones y por eso me escogieron a mí. En fin, la Claro, narrativa es. pero entonces la narrativa que nos da la sociedad, Beatriz, es si ahora te promocionan y dices, no, es que yo me lo he currado, no he sacado el proyecto hacia adelante, he trabajado 1000 horas y soy buena, el mensaje que se te da, eres una creída, ¿no? Se te dice, Beatriz, ¿qué creído te lo tienes? Claro, eso es otra vez parte de los estereotipos, sobre todo si eres mujer. Aunque esto de la modestia puede ser un poco aplicable en ambos géneros, pero sí, sobre todo si eres mujer, oye, lo que está mejor en ti es que seas eso, humilde, modesta. Pero una cosa no quita la otra. Entre desacreditar lo que hago o no asociar en absoluto el éxito a algo mío o que algo mío haya tenido que ver, ¿no? Alguna habilidad mía ahí o algún talento. Entre ese punto y el de ser una creída, que podría ser ir diciendo sin mí no lo habrían conseguido, pues hay toda una escala de grises, ¿no? Entre este blanco y este negro y toda una escala de grises en el medio, que es más saludable en la que hay que moverse. Y este libro, ¿para quién es? ¿Es únicamente para mujeres, mujeres que piensan, a lo mejor tengo el síndrome, o es para todos? Es una pregunta que me gusta porque cuando empecé a hablar con la editora, con mi editora, me hizo esa misma pregunta. Y mi respuesta inicial era, a ver, yo venía de mi esquema mental de voy a hacer un PDF para todas las que me han escuchado, mujeres.
mujeres del mundo de la tecnología, ¿no? Que se han sentido identificadas con esto. En realidad el libro eh, es, está claramente enfocado para ayudar a las mujeres profesionales, tanto si estás en una etapa junior empezando, como si ya llevas muchos años llevas muchos años de experiencia, eh, que están trabajando en entornos donde son minoría. El feedback que me va llegando es, ostras, qué importante haberme dado cuenta después de leer tu libro. Porque ya te digo que hay algunas que me decían, no, yo nunca me he sentido impostora. Yo siempre he pensado que todo lo que he conseguido ha sido gracias a mi esfuerzo. Pero cuando he leído el libro, me he dado cuenta de que hay muchas más matices que rodean todo esto. Bueno, Beatriz, te he hecho un montón de preguntas. Vamos a la ronda final. ¿Qué es lo que te gustaba hacer de pequeña y seguramente has dejado de hacer ahora? Cantar. A mí me encantaba ponerme delante del espejo y actuar como si yo fuera una cantante y darlo todo. Si te pudieras llevar algo al futuro, ¿qué te llevarías? Un reloj de aguja. Es un símbolo de lo analógico. Y en el mundo del futuro, que ya es el mundo de ahora, que es el digital, cada vez más digital todo, eh, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Claro, todo evolución pues hace que haya cosas que se vayan quedando atrás, pero creo que hay parte de las habilidades que nos permitía desarrollar de manera inconsciente también, natural, el mundo analógico, se están perdiendo. La gestión del tiempo, de la paciencia, la frustración que eso conlleva cuando no lo tengo a golpe de clic o de like, eh, como símbolo, ¿no? De lo bueno del mundo analógico que no debemos perder. ¿Algún reto objetivo en el que estés trabajando? He decidido matricularme en un máster de filosofía aplicada a la tecnología y a la ciencia porque me inquieta mucho, eh, me interesa mucho el enfoque humanista de la tecnología. Una mujer que te inspire o se acepta el listado, porque sé que nos cuesta dar un único nombre. El hecho de que yo ahora decida hacer este máster también viene influido por una mentora que tengo. El año pasado, no, ya hace algo más, me contó, con 58 años, se vio pues fuera de la empresa y decidió invertir en ella durante 2 años. A mí me inspiró muchísimo, porque de repente me cambió todos los esquemas, aunque era algo que yo de alguna manera ya intuía, ¿no? Esto no va de etapas, de a partir de cierta edad yo ya he tenido que demostrar una serie de cosas. Si no las he demostrado, he perdido mi tren. Y si ya las he demostrado, ya no tengo nada nuevo que aprender, porque a mi edad ya. Entonces, esto es un esquema mental muy, muy legacy que ya no aplica. Está obsoleto, obsoletísimo. Entonces fue como, ¡guau! De repente me sacudió ella los esquemas, no lo esperaba escuchar de ella en ese momento y dije, ostras, esto es. Última pregunta. ¿Qué consejo le darías a Beatriz de cuando era pequeña? No te agobies tanto. Disfrútalo, disfrútalo más, cada momento. Porque esa parte del perfeccionista que lleva, de la perfeccionista que llevaba dentro, me ha quitado muchas horas de diversión. Pues Beatriz, muchísimas gracias por esta masterclass, por hablarnos de tu libro, que lo pondré en la bucket list. Y, jolín, muchísimas gracias, Pues de muchas verdad. gracias a ti, Eli. La verdad es que es un gustazo. Se me ha pasado volando, madre mía.